pal Steve Austin, and you're listening to Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. A lo largo de la historia del wrestling, la televisión ha jugado un papel fundamental en la expansión y popularización del producto, dando programas exclusivos dedicados a este deporte, en los cuales el punto fuerte, obviamente, era la lucha dentro del cuadrilátero. Pero desde hacía tiempo los promotores se dieron cuenta que había que crear un hilo conductor que desembocara en ello, dando lugar a rivalidades y alianzas. Es ahí donde nacerían los sets de entrevistas, muy recordados los de CWA, para más tarde dar paso a secciones propias incluidas en esos programas de televisión, conducidas normalmente y sobre todo por luchadores con una verborrea envidiable. Hoy hablaremos de los segmentos de entrevistas en los programas de televisión de wrestling, y para eso está ya un indispensable en los Jobber, que es don Julio. Buenas, don Julio. Muy buenas, don Luis. Para segmento usted, que está ahora mismo en vertical. Madre mía, que no sepa lo que es grabar un programa, no sabe los problemas que tiene y todos los problemas que da, ¿verdad, don Luis? Solo los grandes tienen este tipo de programas y lo solventan como se puede. ¿Por qué? Porque hay que sacar pues material y hay que sacar contenido para nuestros fans, porque si no, ¿cómo van a trabajar si no pueden escuchar mientras trabajan y nos ven? No pueden seguir trabajando, no están motivados. Otros están esperando al lunes para poner sus comentarios en la caja de comentarios y saludar a determinadas personas. Y así continuamente. Entonces, no podemos defraudar. ¿Que esta vez no me ven más pequeño? Igual es un favor y tampoco les supone mucho problema para ellos. Bueno, esperemos que para los próximos sí que solucionemos estos problemas técnicos, como se suele decir. Que si Televisión Española, Telecinco, tu pantalla amiga ha tenido esos problemas, ¿por qué nosotros no? Pues ya está. Igual Pero que si se va la luz, si se va la luz un día entero, ¿qué problema hay aquí ahora? ¿Y te acuerdas en pandemia que eran todos los programas eran con el móvil? Y bueno, y los de ahora que también lo hacen y se pixela la imagen. Bueno, nosotros intentamos ser lo más profesionales posibles, pero a veces pues, que lo somos incluso más que algunos, pero a veces pues surgen estos problemas. Hoy se irá un poquito peor, hoy te verán a ti un poquito pues eso, en vertical, pero bueno, el contenido es de calidad, ¿verdad? Como siempre, como de calidad eran esos sets de entrevistas en los cuales pues surgían rivalidades, envidias, ataques, todo este tipo de cosas que le daban esa salsa, ese aliciente al wrestling y a las propias historias. Uno de los más recordados, sobre todo por la persona que lo conducía, fue el Piper Pit. Estamos hablando del año 84, cuando comenzó en WWF, y duraría hasta el año 87. Obviamente ese conductor no era otro que Roddy Piper. Y además fue uno de los pioneros por su estilo, por su agresividad, por ridiculizar como hacía siempre al entrevistado, sobre todo si era face, y por darle jabón si era heel. Y allí se vivieron unos momentos memorables, recordados por todos. Sí, señor. Creo que lo que has dicho tú, pionero, seguramente yo creo que el segmento más emblemático que ha habido de la historia, porque aquí ha tenido grandes momentos como ese enfrentamiento con Hulk Hogan, con Roddy Piper para presentar a WrestleMania, pero sobre todo ese momento en el que le golpea con un coco a Jimmy Snuka. Yo creo que eso es de los más míticos momentos que se recuerdan siempre en WWF. Y Roddy Piper, que encima tenía esa verborrera, ese micro, pues, y además para calentar a los rivales, pues era genial. Así que un segmento además glorioso. También ahí se comenzó la rivalidad de Hogan y de André el Gigante. Sí, señor. Porque ahí sería... Esta rivalidad también se la crearon un poco forzada, porque le dieron, como llevaba, no sé exactamente la cifra, pero pueden ser que fueran un año, por decirte, un tiempo bastante importante de campeón Hogan, pues le dieron un trofeo. Y entonces a la semana siguiente a André el Gigante le dieron otro trofeo porque lleva 15 años sin perder un combate. Y ese trofeo era más pequeño que el de Hogan. Entonces ese fue el comienzo de la rivalidad, porque ahí se metería Bobby the Brain Heenan a caldear el ambiente y a decir que cómo era posible que le dieran un trofeo más pequeño. Entonces ese fue el comienzo de que siempre menospreciaban a André el Gigante.
Y bueno, también estaba ahí Piper para tocar un poquito de las narices, que era el papel que tenía en estos segmentos de entrevistas, pues muy famosos. A partir de ahí, pues tenemos muchos más, ¿verdad, Luis? Sí, por ejemplo, el siguiente era como una especie de continuación, una continuación de el Piper Pit, pero en esta ocasión estaba conducido por Adrian Adonis. Adrian Adonis era un luchador magnífico que venía de ser campeón por parejas de la agua con Jesse de Body Ventura, pero que luego, como pasaba casi siempre, todos los luchadores de la agua que llegaron a WWF pues no tuvieron ese éxito. Por ejemplo, Rick Martel, que venía como campeón. El único quizás fue Mr. Perfect Kurt Hennig, pero ni siquiera llegó a lo que todo el mundo esperaba, incluso él. Incluso se le ofrecieron ser campeón, pero no llegaría pues por un señor que hace barbacoas, que al parecer no creía que tenía la categoría que tenía él como para poder suplir su imagen y su presencia. Adrian Adonis era un tipo que también pues, se manejaba muy bien con el micrófono, y lo que hicieron fue como una vuelta de tuerca, pues lo vestían de mujer. Era como feminizado, hacía gestos obscenos y entonces calentaba mucho también el ambiente. Esto sería en el año 86, pero también es cierto que no se dilató mucho este programa porque fue simplemente como un recambio a Roddy Piper cuando estuvo fuera una temporada. ¿Qué recuerdo de ahí? Pues que llegó Roddy Piper cuando volvió, destrozó el set y hubo un problema con esa chaqueta de Roddy Piper porque al parecer la llevaba siempre Adrian Adonis antes y se la quitó, y la que llevaba Ronda Rousey ahora como que era la de Adrian Adonis y había pasado por Roddy Piper, aunque obviamente no era la misma, pero sí que en kayfabe era la misma. O sea que hay por ahí una rivalidad importante de Adrian Adonis con Roddy Piper, que también se vio, pues, que decir, mira, esta floristería ha acabado porque llega Hot Rod, que por eso era Hot Rod, porque la liaba siempre bastante importante. Sí, además yo me acuerdo de ese momento de Roddy Piper rompiendo la floristería, que hay varios vídeos, y decir que bueno, que creo que es cuando Piper hacía películas, sobre todo la de Están Vivos, que creo que debe ser por esta época, o sea que Roddy Piper no es, o sea, Roddy Piper, John Cena no ha inventado me voy a hacer películas y vuelvo, no, Roddy No, Piper ya lo hacía John Cena antes. no ha inventado nada. Bueno, salvo 17 títulos mundiales, por supuesto. Eso sí que es inventado, pero bien inventado. No, pero la de Están Vivos, yo no sé en qué año se grabaría, pero sé que se estrenó en España cuando se estrenó Pressing Catch, porque yo fui al cine a verla. 90, O sea pues que aquí en España se estrenó años más tarde. sí, puede años más Bastante. tarde, o si no, me parece que tiene alguna de Stephen King, me parece. Te lo digo de cabeza, lo de Roddy Piper. Pero bueno, Mm. que cuando algún luchador se va durante unos meses y tiene un segmento tan potente de entrevistas como este Piper Pit, pues bueno, lo sustituyen por Adrian Adonis. Pero bueno, hay más también de esa época, porque claro, hay otros que tienen micro muy Sí, bueno. pero también porque había dos programas. Entonces esos dos Claro. programas de televisión, cada uno creó un segmento diferente. En este caso, este era el Snake Pit, pues parecido al nombre también de Piper Pit. Pues ahora tenemos el Snake Pit, que fue del 86 al 87. Esto era una especie de set con un pozo que había ahí en el centro, que no sé qué pintaba ese pozo ahí, y luego era como mucho más oscuro que cualquier otro de estos que había. Hombre, no tenía nada que ver con la floristería, porque la floristería era pues todo color y todo luz, y esto era como algo más tétrico, y de ahí, por ejemplo, se vio a un Jake Roberts atacado por Honky Tonk Man. Aquí era cuando se barajaba que Jake Roberts fuera campeón intercontinental, pero resulta que, y Honky Tonk Man era de transición, simplemente, y le pegó un guitarrazo y lo lesionó realmente, y entonces no pudo verse a Jake the Snake Roberts como campeón intercontinental. Y también, cosa curiosa, cuando se hacían esas entrevistas de Jake Roberts, pues llegaba Hulk Hogan, la gente abucheaba a Hulk Hogan y aplaudía a Jake the Snake Roberts. Entonces, ¿qué hizo el señor McMahon? Dividir a ellos dos y jamás ponerlos juntos y cortar cualquier expectativa de ascenso de el bueno de Jake the Snake Roberts, como siempre. Aquí fue, pregunta ya de, te digo, a eso sale de cabeza.
cuando cegó Rick Martel a Jay Roberts, se dejó ciego para el combate este que dijimos de lo de los combates a oscuras. Empezó aquí la rivalidad, fue en otro lado. No, date cuenta que esto estamos hablando que fue en el 86-87 y esa rivalidad fue en la WrestleMania 6. Vale, o sea que... O sea, es anterior, pero sí que recuerdo yo verlo cegado, pero sería en otro set claro, de es que entrevistas. es lo que, en el del Brother, a en lo el mejor del Brother Love, que es el seguramente. siguiente, claro, que es el siguiente que vamos a hablar. Sí, puede Sí, ser en eso. el del Brother Love, que también era pues un tío histriónico, un tío con la cara pintada de rojo, con un traje blanco y una camisa roja y esa corbata blanca, decir que fue el primer manager acompañante del Undertaker, de Kane de Undertaker, que fue como debutó en 2 programas de televisión previos a esa Survivor Series, donde siempre se dice, no, debutó en Survivor Series, no debutó en Survivor Series. Otra de las grandes mentiras del wrestling, como que Acción es el primer español en WWE. A mí me da mucha grima el Brother Love, Bruce Pritchard, por cierto. Mucha. Entrevistando como manager. Como manager me da mucha grima, pero las entrevistas me parecían, digo yo, pero este hombre, ¿por qué es tan histórico? Además eran súper largas, eran promos larguísimas. Era la época donde pues ahí estaban pues Héctor del Val y JL, un saludo como siempre. Un saludo a JL. Siempre. Y decir que a mí era el de entrevistas el que tal vez menos me gustaba de esa época. Lo que has dicho, presentación del Undertaker en el 90, pues sin duda el gran momento álgido de esas entrevistas del Brother Love. Sí, luego esa voz que ponía, ¡wow! Esa voz exagerada, era como, bueno, en Estados Unidos es muy famoso estos telepredicadores que convencen, que hacen como una especie de, se suben a un púlpito y empiezan ahí a hablar y a convencer, pues era un poco ese estilo. Estilo que cambiaría totalmente con el siguiente, y ahí es donde nacería la leyenda de Pablito Terrores. Ahí está. Pablito Terrores, que decía nuestros amigos que tenían la cara de mantequilla. Sí. A ver, si el Brother Love tenía esa voz de ¡oh! Pues imagínate Pablito Terrores, Volverer que tenía este de Funeral Parlor. Pues el Funeral Parlor, decir que Pablito Terrores realmente tenía el curso de formación para atender a los muertos. O sea, él había hecho y había trabajado en funerarias, cosa que lo llevaron muy bien luego al hilo para que fuera el acompañante durante décadas del Undertaker y de su hermano. O sea que ahí estuvo Pablito Terrores. ¿Qué recuerdo yo, por ejemplo, de ahí? Pues recuerdo a Ric Flair con una silla. Recordamos ahí a Hulk Hogan. Recordamos a Hulk Hogan porque fue a ese set, se enfrentó con el Undertaker, le pegó un sillazo, salió Roddy Piper, eso visto y vivido en Telecinco. O sea, eso sí que lo pudimos ver en Telecinco, y también se cogió y se encerró al Warrior dentro del ataúd, que supuestamente se asfixió, luego al abrir el ataúd se veía que estaba todo raspado, que intentó salir, entonces era como más comedia a la comedia. Sí. El Taker, digo, el Warrior puede haberse quedado ahí también. Bueno, perdón. No hubiéramos perdido mucho. En fin. Vamos con otro segmento, también mítico, sobre todo por un momento, esa gran tradición de Shawn Michaels, que es la barbería de Barbershop con el amigo de Hogan, Brutus de Barber Brick Cave. Pues esta es de las pocas que no me ha gustado nada. O sea, si el Brother lo me gustaba poco, el Barbero me gustaba menos en este set de entrevistas. O sea, no me gustaba nada. El Barbero, por mucho que luego critique a Hogan o se enfrente a Hogan, ha estado en lucha libre por Hulk Hogan. Efectivamente. Y se ha mantenido en la lucha libre por Hulk Hogan, porque el Barbero no tenía nada de talento. El talento era que tenía muy buen físico en su prime, pero luego a la hora de luchar sí que tenía cierto carisma, pero ese carisma de apoyo del público, pero a mí no me gustaba. Y lo que recordamos de esa barbería, yo aparte de ese momento recuerdo a Sid destrozando la barbería con una silla y golpeando unos tarros que luego le salpica, y menos mal que le salpica solamente el talco o una crema que había ahí, le pone toda la cara blanca, que no le salpica un cristal que se hubiera clavado, porque sí, también cuando se cruzaba podía hacer cualquier cosa.
Y lo que dices tú de los Rockers, ya iban avisando, porque ya en combates se entorpecían, perdía por culpa de Jannetty, de repente el equipo con el que luchaban pues se imponía por una torpeza de Jannetty, entonces ya estaban diciendo, mira, también por problemas internos tanto de Jannetty como de Michaels. Lo que pasa que ya sabemos que cuando alguien iba a ver ducharse a Michaels, pues ganaba puntos. Entonces, no era lo mismo que Jannetty. Y Jannetty tenía más problemas incluso que Shawn Michaels, pero ni tenía apoyo ni lo supo gestionar como Michaels. Por lo tanto, eso fue el motivo real de la ruptura de esa pareja y de que Jannetty jamás, a pesar de ser campeón intercontinental más tarde y campeón por parejas, jamás llegaría a lo que llegó obviamente Shawn Michaels. Pues es el momento en el que Shawn Michaels pues le lanza contra el vidrio de la barbería, un vídeo que se ha repetido miles de veces porque a la WWE le encanta pues repetir ese momento, porque a Shawn Michaels le encanta, pues ya sabemos, ser el protagonista. Como es el protagonista en el siguiente segmento, que es duró muy poquito, pero tenemos de protagonista a Shawn Michaels, el Heartbreak Hotel. El Heartbreak Hotel, pues que sí, pues esto era una exhibición de Michaels prácticamente, porque salía ahí con una cama en el cuadrilátero, porque salía bailando, porque salía con su música, salía exhibiéndose. Bueno, pues lo que le gustaba a Vince. Sí, sí. Y bueno, pues ahí tenemos que, aunque no fue el debut de Diesel, Kevin Nash ahí, pero ya era el guardaespaldas que siempre salía pues al lado de Shawn Michaels. Por supuesto, sirvió para calentar esta rivalidad entre Shawn Michaels y Bret Hart, y también pues para empezar el ángulo para el combate mítico de escalera en WrestleMania 10. Así que bueno, le sirvió durante esos 2 años que duró, desde el año 94 al 95, pues para pues eso, fomentar más rivalidades, sobre todo las suyas, porque muchas veces estos eventos no son para tu rivalidad, sino para meter baza en otras rivalidades. En este caso no, en este caso fue para meter baza en sus propias rivalidades. Así es, fue un segmento. A mí tampoco. Yo lo recuerdo más de las revistas, porque sí que había como una sección en las revistas Yo de poco lo recuerdo, WWF. poquito lo recuerdo este segmento. Pero no era tampoco un segmento que me gustara. Siempre me gustó muchísimo más, por lo ocurrido, el siguiente segmento de otra empresa. Y vamos a explicar por qué ese segmento llegó a ser tan importante y por qué se dio. En principio, recordamos que en el año 91, en agosto, llegaría a WWF el mejor campeón y luchador de NWA WCW. Estamos hablando de Ric Flair. Era Jim Herd quien cogió como los mandos de la empresa, empezó a hacer propuestas extrañas, a querer bajar sueldos. Ahí es cuando Ric Flair no entró por el aro y cuando salió de la empresa con el título, con el Big Gold, porque no le quería devolver la fianza. Entonces llegó Ric Flair con ese flamante cinturón a WWF y estaría hasta el año 93. Es cierto que para lo poco que estuvo, ganó 2 campeonatos, tuvo una exposición mundial porque WCW no era lo mismo a nivel televisivo y de expansión que WWF. Le sirvió también para que lo conocieran en todo el territorio nacional estadounidense y en el resto del mundo, y ahí es donde llegaría en el año 91 a Barcelona, el Palau Sant Jordi, récord de asistencia en octubre del 91, ahí llegaría para luchar contra Texas Tornado. Este Texas Tornado que nadie sabía, o muy pocos, que había tenido una gran rivalidad en Texas con él y que le había quitado el título en la parada de Champions cuando recordaron el fallecimiento del hermano de Kerry Von Erich, el Texas Tornado. Era una rivalidad que venía de lejos y que nos la regalaron en Barcelona y que muchos ni conocían a Ric Flair ni conocían toda la intrahistoria de esta rivalidad. Cuando Ric Flair se fue, que fue por un combate de estipulación, que ya lo estuvimos hablando en nuestros programas de estipulación, salió de WWF porque perdió en Raw contra Mr. Perfect y volvió a WCW, pero había un problema.
había contratos de los cuales no podías aparecer, había veces que en 90 días, depende de lo que firmaras. Entonces él no podía luchar porque se entendía que se aprovechaban de la fama que habían adquirido en esa empresa y se iba a otra y entonces se lo llevaba todo. Y lo que hicieron fue inventarse un set de entrevistas. Ese set de entrevistas era como si fuera la casa de Ric Flair, en el cual tenía una doncella, una sirvienta, que fue su mujer hasta hace muy poco, que allí se llamaba Fifi, que es Wendy. Wendy, que yo conocí en el Westlecom en Nueva York, muy simpática, también un poco distante, pero la verdad que simpática, y también te hace pensar muchas cosas. O sea, resulta que Ric Flair a los años se casa con esta que ya la había trabajado con ella. Bueno, ahí se ve un poco, pues que algo había ahí antes. Antes sí. Pues en ese set de entrevistas me viene ahora mismo a la memoria, estaba el British Bulldog, estaba, no sé si estaba Sid también. Estaba Sid, sí, porque he visto el vídeo. Estaba Sid, estaba Sting, Harlem Heat también. Harlem Heat también, los dos, sí. Es que te digo de memoria. Sí, de memoria. O sea, estuve el otro día viendo el vídeo que vamos a comentar ahora mismo, en este segmento de A Flair for the Golf, que no me acuerdo si lo hemos dicho. Estaban Sting, British Bulldog, Harlem Heat y Sid. Sí, estaban todos esos, que estaban calentando una rivalidad, sí. Y también, pues aquí lo que se haría sería la reaparición de los Four Horsemen, porque cuando se fue Ric Flair, pues ya no tenía sentido porque el líder era Ric Flair, pues como que se reunificó. También no es que fuera la mejor versión, porque con Paul Roma eso no funcionaba. Y luego iban a hacer la presentación de uno de los luchadores que iba a cambiar, pues la empresa. Era una barbaridad. La historia, la de WCW. Entonces, nada más y nada menos que presentaban al Shockmaster. Este Shockmaster que para entrar pega un puñetazo ahí en la pared de corcho, pero resulta que con el casco que le habían puesto de Darth Vader de colorines, de color plata, pues cogió y no se dio cuenta de que había roto. No había roto desde el suelo, sino que había roto a lo mejor desde 20 centímetros o 30 del suelo. Entonces, cuando fue a caminar, como no veía, se tropezó. Y no solamente eso, que se tropieza, se cae, se le cae el casco, se lo pone corriendo. Y entonces, tú te quedas ahí mirando, los luchadores se quedan ahí mirando, aguantándose la risa. ¿Y cómo sales de eso? ¿Cómo te recuperas tú de eso? Y además, un Shockmaster que no era nadie. Te quiero decir, venía de ser el marinero tarugo. Efectivamente, era Fred Ottman, el marinero tarugo. Es que era el marinero tarugo. Entonces tú lo ves ahí y ya además en muy mal estado, porque si yo recuerdo al marinero tarugo en CWA tenía un físico impresionante porque era enorme. Siempre excedido de peso, pero con un volumen impresionante muscular. Ese era el inicio, que también llevaba unas mallas en CW que era para echarle de comer aparte, pero eso es otro tema. Pero aquí aparece con una ropa que ni le favorece, con una capa como de pelo, sí, y ese casco, y lo ves que se cae, es que te quedas ya diciendo, no puede ser. O sea, tú lo estás viendo y dices, no puede ser, no puede ser. Ya la ha cagado, ya no puede hacer nada más en su vida. O sea, ya el personaje se va a la mierda, porque además era un casco de Star Wars de las tropas imperiales, no era el de Darth Vader, era de las tropas imperiales, pero de purpurina, o sea, le habían puesto purpurina, que además es que se ve que es un plata. Plata, sí. Pero luego encima la voz no era la de Fred Ottman, era la de Al Anderson, que era una voz en off, que hablaba pues como Darth Vader, claro, evidentemente. Pero es que ni los gestos ni lo que estaba diciendo iban con lo que estaba hablando. Y ves a los luchadores, sí intentaba provocarle, pero tú ves por detrás a Booker T descojonándose. Porque, claro, fue un momento muy cómico. Y a partir del Shockmaster, pues ahí acabó la carrera del Shockmaster realmente. No, desde luego hizo algún combate, pero es que además ni por técnica, ni por físico, ni por carisma, ni por nada. O sea, si quieres hacer ese personaje, imagínate, salvando las distancias, querían hacer un Vader. Algo parecido, así que un tío destructor, un tío imponente, pero me sale el tarugo tropezándose. Entonces la cagaron, pero bien. Este
este programa no tuvo mucho recorrido, pero sí que recordamos, pues eso, la refundación de los Four Horsemen y este momento histórico recordado por todos y en algunas ocasiones redescubierto y descubierto por las nuevas generaciones porque no lo vieron en ese momento. Claro. Pero es que yo en ese momento lo estaba viendo porque lo veía a través de la DSF alemana. Yo escuchaba los programas en alemán, no me enteraba de nada, pero prefería escuchar los programas en alemán que escuchar a Héctor del Mal. También, bueno, efectivamente, la nueva generación lo han conocido porque esto es un meme que sale muchas veces. Así que, pues está bien. Vamos a hablar ahora de otro segmento que es el de Terry Funk. Terry Funk tuvo un segmento, el Terry Funk Grill, también de WCW. Terry Funk era un tipo muy complicado porque se iba. O sea, él hacía en las entrevistas, empezaba a decir cosas que ofendían realmente y cosas que estaban fuera de tono y de lugar. Entonces, Ric Flair en alguna ocasión le llamó al orden por eso, porque se metía personalmente y había cosas que estaban fuera de lugar. ¿No? Vamos a ver, una cosa es que trates de caldear la rivalidad y el ambiente y otra cosa es que ya te pases de la raya. Pues es que Terry Funk era excesivo para todo. Pues para su estilo de lucha al final ya, porque ya no podía luchar muy bien, aunque recordamos que también en los 80 pues era un estilo de lucha muy, muy físico y muy salvaje. Luego ya lo fue evolucionando hasta ser pues el rey del hardcore, tanto en la FMW de Japón como en la IWA, como también en la ECW a otro nivel. Luego ya quisieron pues copiarlo en WWF, que salía como el Chainsaw Charlie, con una media en la cabeza que daba pena. Pues aquí en este caso él era de Texas, era un tipo como de pueblo de estos profundos y vaqueros salvajes, y entonces era un poco este set lo que hacía. Entonces ahí lo que se caldeó fueron estas rivalidades de Flair con Lex Luger, estamos hablando del año 90, y también se usaba sobre todo, porque recordamos que la mayor rivalidad que tuvo Funk fue en el año 89 con Ric Flair, que le brindó Ric Flair a Terry Funk un combate de 5 estrellas, el único que tiene en su historia, gracias a Ric Flair. Y es un combate impresionante. Yo desde aquí os insto a que lo veáis porque es intenso, es físico, es dramático y es un combate pues de Terry Funk. Y que lo sabe llevar muy bien Ric Flair. Pues aquí también él pues se mofaba del campeón y se reía y era el estilo de Terry Funk y por eso lo pusieron, pero tampoco duró mucho porque era molesto Terry Funk. Que no era molesto era el siguiente, que es un hombre que muy tacaño, pero que tenía una corte para sí mismo, nada menos que, un segundito, que es el rey... Ahí va. Espera, la foto no la tengo. Del mambo. Bueno, no tengo la foto, por desgracia. Es el King Cole, la de Jerry Lawler. Jerry Lawler y su corte del rey. Yo decirte que Jerry Lawler nunca me ha gustado el Jerry Lawler que llegó a WWF. Un Jerry Lawler que ya había pues pasado su mejor momento, sus triunfos en su Memphis, y que llegaba como un personaje con esa risa burlona, metiéndose, por ejemplo, que pueda recordar yo, con los padres de Bret Hart, con la familia. Estamos hablando de lo mismo, son cosas que están con el beneplácito del jefe, pero que son de mal gusto. Hay cosas, como que no se puede hacer otro tipo de entrevistas y otro tipo de caldear el ambiente que ese estilo. Entonces a mí el estilo Lawler nunca me gustó, quizás más en comentarios es aceptable, pero a mí es que en entrevistas no me encajaba mucho. Nada, decir que... Sí tengo la foto, joder, que acabo de verla. Espérate. Ahí está. Entrevistas con, ya lo he dicho, con Bret Hart. Y su estilo, a ver, es una prolongación de lo que era en la mesa de comentaristas al final. Jerry Lawler. También pues, ha tenido... Esto ha durado bastante, ha durado a más del año 93-95, que es lo más reciente.
Luego ha tenido, pues claro, él estaba de comentarista en el año 2000 y 2010 ha tenido varias veces, que salía muy poquitas veces haciendo entrevistas. Pero hombre, también hay que decir que ahí presentó al primer dentista español en debutar en WWE. Nada menos que Isaac Así Yankem, es, ¿verdad? así es, así es. Que llevaba los dientes que como para ir al dentista con un tío que llevara esos dientes. Pero bueno, seguro que iba a ser dentista Lawler porque no le cobraba. Pues seguro, porque era más barato, por supuesto. Y luego inventó ahí a Doin y Dink también en otros inventos. Ah, curioso, Eso es curioso. ahí, que luego sirvió ahí pues para esa rivalidad y esa Survivor Series. Y yo no entendí mucho porque quieres tener a Bret Hart como una de las cabezas importantes de la empresa y me lo llevas con un tío que fue hace 15 años una leyenda en su ciudad y que lo conocen a nivel nacional porque es un tío muy famoso, pero que no ha sido de los mejores luchadores. Sí, de los mejores encajadores de puñetazos. Sí, Sí. de los mejores tíos que dan puñetazos. También. Con gracia hasta cierto punto, un poco torpe, con ese tipo de gracias, pero que se defendía muy bien con el micro, también. Pero esa rivalidad con Bret Hart estaba también fuera de lugar, porque es que Bret Hart, ¿qué me quieres decir? Que no había otro luchador para hacer grande a Bret Hart, que me lo pones con Jerry Lawler. No tiene mucho sentido. Pues vamos ahora a uno que está ahora mismo en el candelero. A menos que Carlito. Tenemos la Carlito Cabaña. O Cabana. Como... Aquí lo que quisieron hacer también era como coger y vamos a decir, actualizar un poco estos sets y hacer que pues un poco más fresco, un aire fresco, y aquí Carlito pues era pues ese decorado caribeño, claro, él es de Puerto Rico, la isla del encanto, eh, de familia de luchadores, recordamos a Carlos Colón, fundador de la WWC de Puerto Rico, junto a Jovica, pues leyendas de la empresa, que ya hemos hablado de ellos, sobre todo por el tema del Bruiser Brody, que cada uno tiene que expirar su culpa ahí. Y aquí Carlito se vio pues que es un tío muy solvente también, simpático. Sí. Eh, lo que pasa que a veces no le gustaba trabajar tanto. Entonces son cosas que luego pues van en contra de su propio beneficio, en este caso de su carrera profesional. Sí, además yo me acuerdo de estos segmentos con Carlito que siempre acababa pues Carlito atacando al entrevistado y por supuesto tirándole ese escopitajo con la manzana. Pues sí, es bastante típico. Aquí pues se metió en rivalidades con John Cena, con Rob Van Dam, también pues atacó a Cena para iniciar una rivalidad por el campeonato de Estados Unidos y bueno, y también metió ahí baza en la rivalidad entre Eddie Guerrero y Rey Mysterio. Pues ahí tenemos al bueno de Carlito, que ahora pues ahí estemos con el Judgment Day pues haciendo cositas. Pues bueno, ahí le tenías. Tienen que recuperarlo esto para esta época, el Carlito Cabana. Bueno, el Carlito ahora no está fuera de lugar. No, ahora está bien, No es su está. papel, es su papel. No, Recibir sí, golpes está bien. y Spears de Braun Breaker, pues para eso está. Hombre, lo bueno también es saber cuál es tu lugar y aceptarlo y asumirlo. Sí, sí. El problema de no saber cuál es tu lugar es la frustración y el que te echen de la empresa y te vuelvan a contratar, te echen, te vuelvan a contratar y te echen y quieras que te vuelvan a contratar. A ver, no es Alberto del Río, por supuesto, pero Carlito, por ejemplo, sí que ha estado como asesor en varias series. Por ejemplo, en Glow fue el asesor de las actrices para las escenas de lucha. Más aún, hasta sale en un capítulo. O sea, Junto a Chavo. junto a Chavo, efectivamente. Chavo son dos de los que asesoran siempre en pues series que van sobre wrestling, capítulos que van sobre wrestling, son grandes asesores. Así que, pues ahí les tenemos. O sea, que tienen otra vida. No como Alberto del Río, que está en sus cosas y que quiero ir a la WWE, pues como sea, ¿sabes? Como gente que quiere ser comentarista de Netflix cuando no lo es, por ejemplo. Bueno, pero igual lo son, nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Vamos Nunca con... se sabe, Nunca se sabe lo que el desgaste puede llegar. Efectivamente. Vamos con, yo creo que uno de los segmentos más míticos de Cutting Edge con Edge. Yo creo que un segmento que sí que duró 6 años, 2005 a 2011, pero luego, por supuesto, ha tenido segmentos especiales mientras estaba retirado Edge. Y luego, pues cuando volvió, pues también lo recuperó. Un segmento bastante mítico, donde también la ha liado parda
enfrentándose, por ejemplo, al padre John Cena. Me acuerdo cuando le pegó una bofetada al padre John Cena en esa rivalidad con John Cena. Y luego, por supuesto, en ese triángulo amoroso de Lita y Matt Hardy, que ahí la liaron parda también. Bueno, que además, según recuerdo, Hardy estaba fuera de la empresa, pero lo recuperaron para esto. Para este, O para esta sea, estás rivalidad. fuera de la empresa, pero mira, esta historia, soy McMahon y esta historia me gusta, me interesa. Me gusta indagar y meter el dedo ahí en la herida, hurgar y hacer daño. Soy el señor McMahon. McMahon. Ahí estamos. Pues un segmento mítico. Yo sí que a este sí que le tengo cierto cariño. Pero bueno, también tengo cierto cariño al siguiente segmento que es de su amigo, el Big Show, de Christian, el padre de todos, como digo yo, ahora el patriarca en AEW, que bueno, es más ligero que el segmento de Edge, pero bueno, Christian también tiene buen micro, y bueno, pues no está mal, pero no es el Cutting Edge, yo creo. No, pero bueno, cumplió su papel dependiendo de las expectativas que cada uno pusiera en este segmento. Es que a mí Cristian no me gusta ni en foto, pero son cosas de cada uno. Claro, a mí me parece No, simpático, a mí me parece entrañable ¿por qué no decirlo? Pero sí, de Big Show, bueno, yo creo que es más ligero que muchos shows porque además hacía más de face que de heel. Vamos con un hombre del Renacimiento, un hombre que yo creo que este también es mítico, el Highlight Reel de Chris Jericho, nada más y nada menos. Madre mía, este sí que es muy criticado ahora Chris Jericho por las nuevas generaciones, incluso por las generaciones anteriores, porque se dice que Chris Jericho no se ha sabido adaptar a los tiempos, sobre todo a su retirada. ¿Cuál es el momento de retirada de un luchador? Esa es una gran cuestión. Ajá. Y no solamente eso, que esto da para programa, don Julio. Sí, señor. Cuando vuelve, se retira, se retira. ¿Es Chris Jericho el Curro Romero del wrestling? Puede serlo, puede serlo. Y además, pues yo te invito a hacer un programa sobre esos luchadores que se han retirado y que han vuelto. Hablar sobre ello. Eso está hecho. Claro, y tanto está hecho que hoy no nos da tiempo de grabarlo. Si no, lo hubiésemos grabado, porque somos así. Hubiésemos improvisado un programa y hubiésemos hablado de John Cena, que no se ha retirado, y este año se retira, pero sí que estaba semi-retirado. Pues eso podía dar para el programa, efectivamente. Y sobre Chris Jericho y su programa de entrevista, a mí me gustaba mucho, porque Chris Jericho creo que tiene un gran micro. Yo no voy a criticar a Chris Jericho, sé que la última etapa no es muy buena, por no decir mala, pero yo es que a Chris Jericho le tengo en un pedestal. Yo creo que es un tío que ha estado muchísimo tiempo en la cúspide y ha sido cara de empresa. Entonces, pues... Mira, Chris Jericho ha luchado en Stampede en Canadá. Chris Jericho se fue a la FMW de Onita en Japón. Ha luchado en México como Corazón de León. Ha luchado en ECW, en WCW, en WWE y en otras empresas independientes. En Japón, en New Japan, o sea, todo. Sí, en Japón, en la FMW que te he dicho, aparte de luego luchar más y además mayor en New Japan. Pero a lo que voy es que Jericho tiene una de las carreras más dilatadas profesionales reales. O sea, de luchar, de formarse y de ser un luchador a tener en cuenta. Y ha sido un tío, además, yo creo que es que en AEW no sé muy bien, pero yo creo que problemas no es un tío problemático. No, a ver, es un tío problemático. Es un tío que es cierto que en los últimos años parece como que está cortando las alas a ciertas estrellas, pero al principio fue el primer campeón y ayudó al crecimiento de Sammy Guevara, aunque luego Sammy Guevara pues ha pasado lo que ha pasado, y demás luchadores. O por ejemplo, aunque si lo haya con Hook, pues era intentado ponerlo over a Hook, no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque Hook es soso, ya está. Pero que creo que Chris Jericho, su labor en AEW a lo mejor ya, pues a lo mejor ha finalizado. Y sí puede volver a WWE para tener ya su Hall of Fame, porque creo que se lo merece. Porque mientras esté en AEW no se lo van a dar, lógicamente. Pero yo creo que ha hecho su labor. Y bien, lo que pasa es que a lo mejor Ana no sabe delegar y quitarse de en medio, pues puede ser. Pero bueno, a lo mejor pues dentro de poco pues... Hay media. Así que nada, pues eso. Que nada, decir que Chris Jericho en este Highlight Reel que duró del 2005 a 2017,
los años que estuvo en la empresa, pues estuvo pues, en el centro de la rivalidad entre John Cena y The Rock, y bueno, y pues momentos para calentar rivalidades. Entre ellas, por ejemplo, la siguiente, aunque no es su propio segmento, que es el asilo de Ambrose, que duró nada, muy poco, y fue para hacer ese combate que hubo del Asylum Match, que lo comentamos en el combate en el programa de estipulaciones. Nada, duró muy poquito y eso fue para Extreme Rules 2016. Hablamos de dos mujeres muy rápidamente, don Luis. Vamos allá, dele. Venga, vamos a hablar de A Moment of Bliss, que tenemos a Alexa Bliss desde 2018 hasta, bueno, no ha vuelto, pero a lo mejor pues lo vuelve a volver a hacer este segmento de Alexa Bliss, que aparecía pues muy dulce, muy encantadora, muy dadivosa, pero luego atizaba a todas las de la división femenina. Me acuerdo atizando a las velas, pero porque se lo merece. O una rivalidad. Eso seguro. Sí, eso por supuesto. O una rivalidad con su compañera Nikki Cross. O sea, que eran compañeras por parejas y al final la atizó pues para destrozar esa amistad y hacer una rivalidad entre ellas. A mí me gustaba Alexa Bliss como presentadora, a mí me gustaba. Y además era diferente. Tenemos siempre hombres, pues una mujer. No sé si esto de las llegado a ver. A Alexa haciendo de entrevistadora. No. Pero bueno, tiene ese momento del meme ese de que es cuando tú pones soy yo, sale el momento de Alexa diciendo me, pues es mítico y es desde A Moment of Bliss. Y otro que también pues duró poquito porque es del 2020 hasta ahora, pero en su faceta heel, que es con Bayley. Bayley tiene ese Ding Dong Hello que aparecía con una puerta y aparecía, abría la puerta y decía Ding Dong Hello. Y era pues eso, para meterse con todos sus rivales cuando era heel y cuando estaba en Damas Control, ahí metiéndose con Sasha Banks, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no estaba mal. Prefiero el A Moment of Bliss que este. Vamos a pasar a míticos de últimos ya, que es de Miss TV. Este sí que has tenido que ver, Luis. Hombre. Miss TV. Hombre, es que sí, además, claro, pero creo que es el más longevo. Claro. Te diré que Ric Flair dice que The Miz era su recambio natural. Él le gustaba mucho y apostaba por él. Pero es que Miz, ¿qué va a hacer más en WWE? Ya no puede hacer nada más. No. Ese es el problema, que lo ha hecho prácticamente todo y ahora ¿qué se hace con él? Es un tío carismático, es un tío que lucha, es un tío que ayuda, es un tío que trabaja en redes, en programas, es un tío familiar. Entonces, como que a pesar de que cuando hace heel, pero me refiero que es un chico bueno. Entonces es un chico que ha funcionado muy bien. Es un chico de empresa, es un todoterreno. Ahora mismo va a presentar, por ejemplo, la nueva versión de Gladiadores Americanos. O sea, que puede presentar otros programas y tal. Ha hecho programas infantiles, películas, pues ha hecho de todo. Y este segmento de entrevistas, sobre todo, empezó en 2010 con su rivalidad con Daniel Bryan, cuando Daniel Bryan estaba en NXT y era su mentor en ese reality que era NXT antes. Y le humillaba en el propio Miss TV, pero Miss TV ha tenido muchísimas entrevistas y para calentar tanto sus rivalidades como las de otros han estado muy bien. Y más aún, cuando metes a Maryse, a su mujer, de por medio, pues tenemos ahí segmentos como el 2017 metiéndose con Cena y Nikki Bella cuando eran pareja y tuvieron combate. O Becky y Seth Rollins, pues también tuvieron combate. O atacando a Shane McMahon para tener un combate en WrestleMania 35. O sea, y Miss TV todavía sigue. O sea, de momento sigue habiendo Miss TV donde siempre le curten el lomo a Miss. Pero ahí estamos, o sea, que bien. Y yo creo que su reloj natural, y a mí es otro que me gusta mucho, es el Kevin Owens Show. El Kevin Owens Show, a mí me parece que Kevin Owens es otro que tiene un micro espectacular y lleva 2015. Pues aquí haciendo programas. Yo creo que junto a Miss TV, Kevin Owens Show y el siguiente son los shows de entrevistas más famosos que hay. Y aquí pues tenemos... Dime, Luis. No, que te iba a decir que la última imagen que tengo de él es enfrentándose verbalmente con un fan, porque el fan pues le dice como vete a tu casa porque estás lesionado, como humillándolo y riéndose de él. Esa es la imagen que tengo de él. Y la verdad es que hay gente que es muy cruel. Sí. Hay que decirlo claramente. Como hay gente que también tú como luchador, eso lo tienes que tener superado. Sí, igual que cuando igual que cuando CM Punk pegaba a la gente. ¿Cómo vas a pegarle a un fan? Tú eres retrasado. Claro. Eso tienes que estar por encima de eso. Pero en este caso yo creo y también entiendo que llegues a un punto en el que digas, mira, no puedo más, igual que cuando van a firmar en los aeropuertos, iros a la mierda directamente. Entonces llega un momento que te vas cansando, te vas saturando y aquí fue cuando Owens dijo, mira,
Ya vale. ¿Qué pasa? Además de estar calentito, porque, a ver, Kevin Owens yo creo que es un tío que vive la lucha libre. Entonces, que te están diciendo que encima no vales, un tío que se está sacrificando todas las semanas, es que te toca mucho los cojones, lógicamente. Así, pues Kevin Owens es así. Aquí tenemos en este Kevin Owens Show el nacimiento de la lista de Jericho. Uno de los mejores momentos de Chris Jericho. Yo me descojonaba con la lista de Jericho. ¿Qué quieres que te diga? O sea, qué grandes eran los dos haciendo pareja. Un enfrentamiento contra Shane McMahon en 2017. Con Roman Reigns cuando era el jefe tribal. O, por supuesto, el gran momento que es WrestleMania 38 cuando regresó Steve Austin. Y tuvimos un Kevin Owens que acabó con una pelea con el peor stunner de la historia con Vince McMahon de por medio. Lo estoy viendo, estoy viendo. Big Man Mahon que se tropieza, se va hacia atrás, hacia las cuerdas, le va a hacer un stunner, lo hace fatal, se arruga como un saco de papas y dices, McMahon, ¿qué estás haciendo? Pero quédate en tu casa. Yo creo que es prácticamente la última imagen que tengo de McMahon en un ring. Esa. Ya se ha acabado. Pues es horrorosa. Es horrorosa. Bueno, igual que la de Shane, cuando salta y se parte los dos tobillos. Sí. Pues es que son cosas que dices, joder, no podéis acabar mejor. Hombre, yo creo que Shane todavía se puede redimir. Vince no lo sé. Aunque Vince siempre vuelve, o sea, eso también hay que decirlo. Pero ya le pilla mayor. Y vamos con el último. Yo creo que es el último gran show de entrevistas, que es el Grayson Waller Fest. Que a mí no te creas que me convence mucho, porque al final es lo mismo que Miss TV o el Kevin Owens Show, donde Grayson Waller lo que hace es recibir casi siempre. O sea, lleva a un rival, o ahora que hace pareja con Austin Theory, están los dos y siempre recibe Theory o recibe Grayson Waller. Y ya está, no es más que eso. Es cierto que empezó en XT. Sí. Julio, Austin Theory, la eterna promesa. La eterna promesa. Alguna vez despuntará, digo yo. Pero recuerda que le dieron el Money in the Bank y mira cómo lo perdió. Que no voy a canjear con Roman Reigns porque es que es muy poderoso. Voy a canjear por el Intercontinental. Vete a la mierda, Triple H. Oye, cuando has dicho lo de Roman Reigns, que en ese momento era el jefe tribal, pero ¿y ahora quién es el jefe tribal? Que estoy perdido. No, él es el original jefe tribal. Pero ¿cuál es el actual? El actual. Claro. A ver, ¿Quién es el jefe tribal ahora? No, es que no hay, ahora es el OTC, el Original Tribal Chief. O sea, ha cambiado el personaje, porque es así. Tú lo dijiste, cuando Roman Reigns pase a Face, la gente le apoyará muchísimo. Y como sale bien poco, pues ahora cada vez que sale es una locura. Porque es así, y además es muy guapo, recuérdalo. Claro, es que es muy guapo, es muy guapo. Es que hay las chicas y los chicos, ¿por qué no llevan las carpetas con su foto? Claro que sí. Y presumen, Roman Reigns. Vale, qué guapo. Y además es un jefe. Claro. No el original. El original jefe tribal. El original, pero no el definitivo. No el definitivo. ¡Ojo! Claro. ¡Ojo! Que no es el Ultimate. El último jefe tribal. Si estuviese Héctor del Mar vivo. Un saludete, como siempre. Héctor del Mar. Recuérdanos de él. Y ya está, estos son los segmentos que hemos querido traeros. Unos cuantos. ¿Que se nos ha olvidado alguno? Seguramente. Se me ha olvidado, creo que, por ejemplo, al final no metí el de MVP, el Bill Lux. Pero que mismo lo hace también en AW. O sea que no quería tampoco meter los segmentos de entrevista con René Young, etcétera, pero ya son entrevistas que hacen ya propios presentadores. Recordemos que Michael Cole también hace entrevistas, pero aquí estamos hablando de luchadores que hacen entrevistas. Así es, hemos querido hacer un recorrido por la historia, destacando los momentos pues más interesantes de cada segmento, recordando esas rivalidades, recordando esos luchadores, porque siempre han sido luchadores prácticamente, excepto cuando hemos hablado que también fueron luchadores, que también fue... Brother Love, Pablito Terror es luchador, pero bueno, Brother Love, Paul Bearer, pues ellos no eran luchadores como tal, pero sí que eran managers, entonces siempre no ha sido alguien ajeno, me refiero de subirse a un ring, sino que ha sido siempre pues luchadores y managers los que han estado al frente de este tipo de programas. Y don Julio, después de todos estos problemas técnicos, de que hemos solventado como hemos podido, esperemos que tenga seguimiento, que les guste a nuestros fans y aficionados y aficionadas. Y llegados a este punto, como siempre, don Julio, chicos, chicas, nos vemos. Gracias, don Julio. ¡Hasta luego!
Stone Cold Steve Austin, and you're listening to Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's.